Bienvenidos a una nueva emisión de Duro, Rígido y Derecho Podcast, el mejor espacio para aprender de derecho sin que te aburras tanto. Mi nombre es Spencer Weiss y les doy la bienvenida a nuestro programa a los ya conocidos expertos en derecho, el licenciado Edgar Onofre García, la licenciada Esmeralda Guadalupe Montalvo Baltazar, la licenciada María Isabel Ortega Salazar, la licenciada Brenda Alexel Déctor Ramírez y la licenciada Esmeralda Morales Sánchez. Gracias por estar aquí una vez más con nuevos temas. Concepto de Estado, actividades y atribuciones del Estado, funciones del Estado, divisiones de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, actos formales y materiales del Estado, la organización administrativa, la administración pública, la administración centralizada, la administración descentralizada, la administración paraestatal, los servicios públicos, medios administrativos de la adquisición de la propiedad, expropiación, requisición, decomiso, confiscación. Como ven, hoy tenemos muchos temas para compartir. Empezamos con la licenciada Esmeralda Montalvo, quien nos explicará un tema de gran importancia para todos y que estoy seguro será de utilidad para la vida diaria. Hola, un gusto que me hayan invitado una vez más a este increíble programa. El día de hoy les traigo un tema muy interesante para todos los escuchas, que se titula El Estado. Yo les daré los conceptos más importantes a modo de introducción. El Estado es la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Actúa como un ente orgánico unitario, estructurado jurídicamente, bajo la forma de corporación que detenta el ejercicio del poder. Los elementos de este son población, territorio delimitado, órganos de gobierno, leyes y soberanía. Este último se divide en dos dimensiones, una interna y una externa. La interna es el poder de aplicar las leyes y las decisiones políticas de su territorio, y la externa, que es la de convocar a todos sus ciudadanos en caso de un ataque exterior, es decir, en defensa de su territorio. Como ves, es un tema muy extenso. ¿Le estás entendiendo, Spencer? Realmente es un tema muy interesante. ¿Qué más nos puedes compartir? Bueno, Spencer, por ahora seguiremos hablando sobre las actividades y atribuciones del Estado. La actividad del Estado es el conjunto de actos materiales y jurídicos, operaciones y tareas que realiza en virtud de las atribuciones que la legislación positiva le otorga. Bueno, las atribuciones del Estado son los medios para alcanzar determinados fines y se agrupan en las siguientes categorías. Atribuciones de mando, de policía o de coacción que comprenden todos los actos necesarios para el mantenimiento y protección del Estado y de la seguridad. Atribuciones para regular las actividades económicas de los particulares, atribuciones para crear servicios públicos y atribuciones para intervenir mediante gestión directa en vida, económica, cultural y existencia en el país. Licenciada Esmeralda, disculpe la interrupción. ¿Podría hablarnos sobre las funciones del Estado? Ya que creo que es algo igual de importante aprender sobre esto. Tienes toda la razón, Spencer. La función del Estado se refiere a la forma de la actividad del propio Estado. Los fines de este son de una doble naturaleza, pueden ser universales o particulares. Los primeros son la consecución del bien común y la protección de la persona humana, mientras que los segundos son múltiples y varían indefinidamente. Por lo que podemos decir que la actividad del Estado se define por el conjunto de normas que crean órganos, fijan su funcionamiento y los fines que deben alcanzar. Muchísimas gracias por compartir un poco de tus conocimientos con nosotros. Así es, nos vemos en unos instantes. Ahora veremos las divisiones del Estado. Para esto tenemos con nosotros a la licenciada Brenda. Gracias por invitarme. Bueno, desde que México es un país independiente, se estableció con toda precisión que una de las bases de su organización política y de su estructura gubernamental era el principio de división del ejercicio del Estado, también conocido como la división de poderes, que fijó la regla especial para la fragmentación del ejercicio de las actividades que le corresponden al Estado, y prohibió la reunión de una o de más personas de estos poderes por separado. El poder soberano se divide en tres grandes agrupamientos de órganos del Estado que conforman el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno tiene su ámbito de acción, con sus propias características, su propia estructura organizativa y su conjunto de funciones y responsabilidades. Muy bien. ¿Y en qué consiste entonces el poder legislativo? El legislativo se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados, que es un órgano integrante del Congreso de la Unión, dentro del sistema bicameral adoptado por nuestra Constitución, y tiene como origen popular directo representar al pueblo mexicano, esto según nuestra Constitución en el artículo 50.
La Cámara de Senadores es un órgano integrante del Congreso de la Unión que tiene por origen popular y directo y como función primordial representarlo ante la Federación. Los senadores integran la Cámara y son los representantes de cada uno de los estados de la Federación. Estos surgen por elección propia y duran en su cargo 6 años. Legislar significa crear, modificar las leyes. Es así que los miembros del Poder Legislativo se reúnen continuamente para discutir las leyes que rigen a nuestro país, para hacerles cambios que las adecúen a nuestros tiempos presentes. Se reúnen para crear nuevas leyes y resolver problemas que no habían surgido antes. La elaboración o modificación de leyes se hace a través de la discusión de iniciativas que pueden representar los mismos diputados, senadores, el presidente de la República o las legislaturas de los estados. Pero detengámonos un poco. ¿Cómo es que toda la sociedad puede estar representada por el Poder Legislativo? Bueno, en nuestro país la soberanía reside en el pueblo. Quiere decir que las mexicanas y los mexicanos tenemos el derecho de decidir cómo gobernamos y bajo qué leyes debemos organizarnos para vivir mejor. Este derecho, como ya sabemos, lo ejercemos a través de nuestros representantes, a los cuales elegimos por medio del voto. El hecho de que los representantes del pueblo sean elegidos por una mayoría es fundamental para que exista la democracia. ¿Y el poder ejecutivo? Ejecutar significa, en este caso, echar a andar. No es suficiente que el Poder Legislativo cree las leyes, alguien tiene que establecer las condiciones para que estas leyes se cumplan. Además, también hay que encargarse de publicarlas. Esta labor recae sobre el Poder Ejecutivo. Cada estado de la República tiene su propio Poder Ejecutivo. Además, el país, como totalidad, es decir, la Federación, tiene el suyo propio. El Poder Ejecutivo de la Nación está en manos del presidente de la República. El de cada estado está en manos de cada gobernador. Tanto el presidente como cada gobernador son elegidos por voto popular. ¿Qué otras cosas hace el presidente? El presidente puede proponer nuevas leyes o sugerir que cambien algunas que ya existen. El presidente está al mando del Ejército, de la Policía Federal y de la Marina, y con la aprobación previa de la Cámara de Senadores, puede mandar en la actuación de Fuerzas Armadas en el exterior de nuestro país, si es que fuera necesario. El Poder Ejecutivo es una de las facultades y funciones primordiales del Estado junto con la legislativa y judicial. Consiste en dictar y hacer cumplir las leyes que suele aprobar el gobierno o el propio jefe de Estado. ¿Qué es el poder judicial? Poder judicial. La palabra judicial tiene que ver con la palabra justicia y con la palabra juez. El Poder Judicial estudia las leyes que son creadas por el Poder Legislativo y con este conocimiento juzgan a quienes cometen faltas. Las faltas a la ley tienen diferentes tipos de importancia y son tratados en tribunales distintos. En México, el tribunal más importante es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es el tribunal supremo de nuestro país. La Suprema Corte se compone de 21 ministros y funciona en el plenos o en salas. De los 21 ministros, uno es el presidente de la Suprema Corte y necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, y no tener más de 65 años de edad ni menos de 35 el día de su nombramiento. Posee un título profesional de abogado con una antigüedad mínima de 5 años. Como es de suponerse, la Suprema Corte de Justicia trata solo casos muy complicados o casos que implican el bienestar de la nación. Para otro tipo de conflictos existen tribunales que son menores y cuyos jueces son nombrados por el órgano del Poder Judicial de la Federación, llamado Consejo de la Judicatura Federal. La experiencia es una de las principales armas que tienen los jueces para impartir justicia. Muchas gracias, licenciada, por sus aportaciones. Ahora pasaremos con la licenciada Sánchez. Es un placer tenerla una vez más en nuestro programa. Hoy nos vas a hablar de los actos formales y materiales del Estado. Puedes comenzar cuando gustes. Hola, muy buenos días. El placer es mío. Empecemos. Los actos formales y materiales de las funciones del Estado utilizan los términos formal y material, es decir, el término formal de las funciones del Estado establece que los derechos y obligaciones expresamente la Constitución señala a cada una de las entidades que conforman el poder legislativo, el judicial o el ejecutivo van a ser consideradas como legislativas, judicial o ejecutivas, sin importar la naturaleza del acto por medio del cual se materializan esos derechos. El término material establece que la naturaleza de los derechos y obligaciones que la Constitución asigna a las entidades que conforman cada uno de los poderes del Estado pertenecen a uno de los últimos, con independencia de que les hayan sido otorgados derechos y obligaciones materializadas en funciones formalmente a través de los diversos preceptos constitucionales.
Está bien. ¿Me puedes decir qué es la organización administrativa? Por supuesto, es la forma o modo en que se estructuran y ordenan las diversas unidades administrativas que dependen del poder ejecutivo, directa o indirectamente, a través de las relaciones de jerarquía y dependencia para lograr unidad de acción, dirección y ejecución en la actividad de la propia administración, encaminada a la consecución de los fines del Estado. Por otro lado, el órgano del Estado es el conjunto de elementos materiales y personales en estructura jurídica y competencia para realizar una determinada actividad del Estado. Es decir, el órgano de la administración pública es el conjunto de elementos personales y materiales con estructura jurídica que le otorga competencia para realizar una actividad relativa del Poder Ejecutivo y que desde el punto de vista orgánico depende de éste. Puede considerarse unidad administrativa, un sector o sección del mismo. Excelente. ¿Ahora me puedes decir qué es la administración pública? Desde luego, considero que la administración pública es la principal actividad que corresponde desarrollar el Poder Ejecutivo para la prestación de servicios públicos. El Poder Ejecutivo queda depositado generalmente en una persona, aun cuando debemos advertir que no siempre se ha dado el caso de que los estados dispongan de un Poder Ejecutivo unipersonal. Dada la dificultad que resulta al coordinar a los órganos colegiados, generalmente en los estados de la contemporaneidad, se ha decidido por disponer como titular el poder ejecutivo a una persona física, de tal manera que el titular de la administración es un ente unilateral. En nuestro país, el presidente de la República, para auxiliarse del desarrollo de la actividad administrativa del Estado, cuenta con una serie de entidades administrativas que le prestan auxilio y que por razón de jerarquía dependen de él, bien sea de manera directa o indirecta. El artículo 90 de la Carta Magna dispone que la administración pública federal será centralizada y paraestatal, conforme a la ley orgánica que expida el Congreso. En esa ley orgánica se distribuyen los negocios del orden administrativo de la Federación que están a cargo de las Secretarías de Estado y departamentos administrativos. Defina las bases de la creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Y referente a lo que mencionaste, ¿cómo queda depositado el Poder Ejecutivo? Bien, el Poder Ejecutivo queda depositado, como he mencionado antes, generalmente en una persona, aun cuando debemos advertir que no siempre se ha dado el caso de que los estados dispongan de un poder ejecutivo unipersonal. Por ejemplo, posteriormente a la época del terror, en Francia se conformó como depositario de la labor ejecutiva, aún se contaban los departamentos administrativos. Realmente es un tema muy extenso, pero junto a esto está vinculado el tema de la administración centralizada. Háblame más acerca de esto. Así es. Primero que nada, existe la administración centralizada y la descentralizada. Empezaré por la centralizada. Es la forma fundamental en la cual se encuentran organizadas las entidades públicas de carácter administrativo. La principal cualidad de la centralización administrativa es que las entidades centralizadas se encuentran relacionadas entre sí por un vínculo jerárquico constante. En la cúspide se encuentra el presidente de la República y subordinados a él se localizan todos aquellos órganos públicos inferiores. Las órdenes y la toma de decisiones de la administración pública centralizada descienden invariablemente del órgano mayor al inferior, de tal manera que todas las entidades administrativas guardan un orden y obedecen a los imperativos que emite la cúspide de la organización central. Actualmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone en su artículo 27 que, para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo cuenta con las siguientes dependencias administrativas. 1.
Secretaría de Gobernación. 2. Secretaría de Relaciones Exteriores. 3. Secretaría de la Defensa Nacional. 4. Secretaría de Marina. 5. Secretaría de Seguridad Pública. 6. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 7. Secretaría de Desarrollo Social. 8. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 9. Educación de Energía. 10. Secretaría de Economía. 11. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 12. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 13. Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 14. Secretaría de Educación Pública. 15. Secretaría de Salud. 16. Secretaría de Trabajo y Revisión Social. 17. Secretaría de la Reforma Agraria. Y 18. Secretaría de Turismo. Siguiendo con los temas, tenemos al licenciado Edgar, que muy amablemente está aquí de nuevo en esta transmisión. Antes que nada, quiero agradecerte nuevamente el que estés de nuevo aquí. ¿Y de qué temas nos vienes a platicar en esta ocasión? Gracias a ti por invitarme de nuevo. En esta ocasión les vengo a hablar sobre 4 temas relevantes que son la administración descentralizada, la administración paraestatal, los servicios públicos y los medios administrativos de la adquisición de la propiedad. De acuerdo. ¿Qué me puedes decir del primer tema? En el contexto jurídico y parlamentario mexicano, el concepto de administración descentralizada hace referencia a las entidades creadas por la ley o decreto del Congreso de la Unión o por un decreto del Ejecutivo Federal, a las que se confiere una personalidad jurídica y un patrimonio propio, y que estas son responsables de una actividad específica de interés público. ¿Tienen alguna característica este tipo de administración? La característica principal de la descentralización es el hecho de que la gerencia y los empleados que integran esta organización gozan de una cierta autonomía, por así decirlo, y no están sujetos a los poderes de un mando jerárquico. Como característica se puede decir también que la administración descentralizada tiene un carácter subjetivo, que se debe en parte a que los organismos descentralizados pues en muchas ocasiones tienen una autonomía económica propia, correspondiendo a otro organismo del Ejecutivo al ejercer el control sobre los mismos, como en el caso de la supervisión permanente que ejerce la Secretaría de Hacienda. Esta administración debe tener organismos o algo parecido, supongo. Por supuesto, dentro de los organismos descentralizados se pueden encontrar 2 tipos, los que orientan a los servicios, como lo son el CFE o el IMSS, y aquellos que atienden y satisfacen las necesidades públicas de una región, como los fideicomisos de desarrollo turístico. Ya veo. Me gustaría saber ahora acerca de la administración paraestatal. ¿En qué consiste esta? En el artículo 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se establece que el objeto de estos organismos son 1. La relación de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o las prioritarias. 2. La prestación de un servicio público o uno social. Y 3. La obtención o la aplicación de recursos para fines de asistencia o de seguridad social. ¿Y de qué tratan los organismos de este? También denominados entidades, los organismos paraestatales cuentan con una personalidad jurídica y un patrimonio propio. En ese sentido, Ignacio Pichardo anuncia algunas características de la administración paraestatal. Ya que mencionaste que tenía características, ¿serías tan amable de compartirlas? Claro, las características son: tienen personalidad jurídica propia, derivada de una ley o de un decreto o de un acto de derecho privado. Los funcionarios son nombrados y obviamente removidos por el Consejo de Administración de la entidad propuesta, que casi siempre es el presidente de la República. Otra es que no dependen jerárquica ni administrativamente del presidente, sino que también dependen de sus propios órganos de gobierno, como el Consejo de Administración y la Asamblea de Accionistas, según sea el caso. No actúan por facultades delegadas, sino con base a las leyes y disposiciones de carácter general que rigen las actividades de campo en el que las entidades actúan. Y como una última característica es que tienen un patrimonio propio y ejercen obviamente un presupuesto cuyos recursos provienen de la venta de bienes y oferta de servicios que constituyen el objeto de su actividad.
Me quedaron bastante claras. Gracias por compartirlas. El siguiente tema que anteriormente habías mencionado tiene un poco de relación a estos, ¿verdad? Pues el siguiente tema trata sobre los servicios públicos y se puede decir que también tienen un poco de relación con los temas ya tratados o los temas anteriores. Para empezar, ¿qué es un servicio público? Los servicios públicos son el conjunto de bienes y actividades que por lo general son de tipo esencial o básico, que a través de la administración directa de subsidios o de otros mecanismos regulatorios, un Estado le garantiza a su población con el fin de brindar obviamente una mejor calidad o un nivel de vida y proteger así la igualdad de oportunidades entre sus ciudadanos. Tengo entendido que los servicios públicos son muy importantes. Así es, estos son fundamentales ya que desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social. Estos servicios tienen características, ¿no es así? Por supuesto, entre las características del servicio público están, para empezar, su precio suele subsidiarse para garantizar que sea accesible a la población. Puede o no permitirse la competencia entre gobiernos y ofertantes privados. El Estado no lo provee con el objeto de, obviamente, de obtener beneficios, es decir, no responde a un ánimo de lucro. Su buen funcionamiento debería ayudar a mejorar el bienestar social y la, obviamente, equidad entre los ciudadanos. Y como última tenemos que se financia con mayor deuda pública o directamente con los recursos ya recaudados de los contribuyentes. Existen tipos de servicios, si no me equivoco. Así es, los servicios públicos pueden clasificarse en servicios de emergencia. Estos son aquellos que atienden las situaciones irregulares en la vida y o las propiedades materiales de los ciudadanos que corren peligro. Algunos ejemplos de esos servicios son los bomberos, los rescatistas o los policías que vemos comúnmente. Por otro lado, están los servicios burocráticos. Estos son aquellos que tienen que ver con la administración del Estado y con las gestiones que la ciudadanía puede hacer. Como ejemplo, podemos tener el registro civil o el registro mercantil. Y como un último servicio son los servicios básicos, que estos son aquellos que son indispensables para nuestra vida o para la vida de la sociedad organizada y que a menudo son llevados obviamente directamente a nuestro hogar, como por ejemplo son la luz, el gas o el agua. Lo has dejado claro con los ejemplos que mencionaste. Ahora, pasando al último tema, ¿qué son los medios administrativos de la adquisición de la propiedad? Son los diversos medios administrativos utilizados por el Estado para adquirir obviamente la propiedad, como son la expropiación por causa de una utilidad pública, la confiscación, la requisición, el decomiso y la nacionalización. ¿Me podrías explicar algunos medios de los que mencionas? Para empezar, tenemos la confiscación. Esta es la adjudicación que se hace en beneficio del Estado de los bienes de una persona y sin apoyo legal. También se afirma que toda expropiación sin indemnización es una confiscación. Esta se trata de una medida obviamente administrativa arbitraria, símbolo del abuso de la autoridad que forma parte de las penas pecuniarias en su beneficio del Estado. Otra es el decomiso o comiso. Esta es la pérdida de instrumentos y efectos del delito o de la infracción. Se le ha llamado la pseudo pena del comiso. En el decomiso nos encontramos con unas pérdidas parciales de los bienes de una persona contenidas en la legislación. Esto es decir, aparece como una sanción en el derecho penal y en el régimen de policía, en materia de seguridad, moralidad y salubridad. Como tercera tenemos la requisición. Este es un procedimiento administrativo unilateral de cesión forzada de bienes que implica obviamente la limitación a la propiedad privada, principalmente muebles, para satisfacer urgentes propósitos de utilidad pública y mediante la indemnización correspondiente. Y como última tenemos la expropiación. Este es un procedimiento administrativo de derecho público en virtud del cual el Estado y en ocasiones en particular subrogado de sus derechos unilateralmente y en ejercicio de soberanía que procede obviamente legalmente en forma concreta. Esto es decir, que es en contra de un propietario o poseedor de la adquisición forzada o traspaso de un bien por causa de utilidad pública y mediante una indemnización justa. Te agradezco mucho que nos hayas dicho estos procedimientos para concluir con el tema. Además, también agradecerte el que hayas estado de nuevo con nosotros. Regresaremos luego contigo para tu conclusión. No tienes que agradecer nada y con mucho gusto daré mi conclusión en unos momentos.
Y por último, bienvenida de nuevo, licenciada Isabel. Un gusto volver a saludarla. ¿De qué nos hablará hoy? Hola Spencer, el gusto es mío. Hoy les hablaré sobre los medios administrativos de la adquisición de la propiedad. Interesante, platícanos. Estos son los diversos medios administrativos utilizados por el Estado para adquirir la propiedad, como son la expropiación por causa de utilidad pública, la confiscación, la requisición y el decomiso. De acuerdo, comenzamos con la expropiación. La expropiación es un procedimiento administrativo de derecho público, en virtud del cual el Estado y en ocasiones un particular subrogado en sus derechos unilateralmente y en ejercicio de su soberanía procede legalmente en forma concreta en contra de un propietario o poseedor para la adquisición forzada o traspaso de un bien por causa de unilateralidad pública y mediante la indemnización justa. ¿Pero existe un procedimiento de la expropiación? Sí, en efecto, el procedimiento consiste en 1. Expedición de la ley de la expropiación. 2. Iniciación del procedimiento expropiatario. 3. Declaración de expropiación. 4. Notificación de las declaraciones de expropiación y utilidad a la que le corresponde la ejecución de expropiación. Y 5. Intervención judicial. ¿Es cierto que puede expropiarse un bien para que éste sea explotado por el Estado o por un tercero? Perfecto, eso es correcto. ¿Y qué nos dice la Ejecutoría 385 respecto a la expropiación? Para que la propiedad privada pueda expropiarse se necesitan dos condiciones. Primera, que la autoridad pública así lo exija y segunda, que presenten la indemnización. El artículo 27 constitucional decreta que las expropiaciones solo pueden hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Han querido que esta no quede incierta y las leyes que han ordenado la expropiación en otra forma importan una violencia de garantías. Continuamos con la requisición. ¿A qué se refiere? La requisición es un procedimiento administrativo unilateral de cesión forzada de bienes que implican una limitación a la propiedad privada, principalmente muebles, para satisfacer urgentes propósitos de utilidad pública y mediante la indemnización correspondiente. ¿Existe un proceso o características de la requisición? Sí, pero esta solo presenta características como ser decretada por una autoridad militar, obedecer a una situación excepcional, debe ser mediante indemnización y no implica perder la propiedad, requisa de servicios personales, adquirir derechos a favor del Estado. Interesante. Ahora continuamos con el decomiso o comiso. El comiso o decomiso es la pérdida de los instrumentos y efectos del delito o infracción. En el decomiso nos encontramos con la pérdida parcial de los bienes de una persona por razones de interés público contenidas en la legislación, es decir, aparece como una sanción en el derecho penal y en el régimen de policía en materia de seguridad, moralidad y salubridad. En el decomiso, el Estado puede destruir los objetos decomisados o asignarlos a un servicio público o rematarlos a los particulares. ¿Podría mencionarnos algunos artículos relacionados con el decomiso, licenciada Isabel? Claro, el artículo 40 del Código Penal Federal nos dice: los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito sea intencional. Si son de un tercero, solo se decomisarán cuando el tercero lo tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título.
Interesante, continúa. Si los instrumentos o cosas decomisadas son sustancias nocivas o peligrosas, se destruirán a juicios de la autoridad que esté conociendo los términos previstos por el Código de Procedimientos Penales, pero aquella, cuando estime conveniente, podrá determinar su conservación para fines de docencia e investigación. Respecto a los instrumentos del delito o cosas que sean objeto o producto de él, la autoridad competente determinará su destino según su utilidad para su beneficio de la administración de justicia. El artículo 40 citado anteriormente establece 3 hipótesis, ¿cierto? ¿Podría mencionarlos? Como ya se mencionó anteriormente, las 3 hipótesis son: 1. Cuando los instrumentos del delito son prohibidos, estableciéndose en este caso el inexcusable decomiso de los mismos. 2. Si los instrumentos son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito sea intencional, es decir, doloso. Y 3. Cuando los instrumentos de un delito sean propiedad de un tercero, solo se decomisarán cuando el tercero los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier título. En algunos de los supuestos que se refiere en el artículo 40 de este código. Interesante. Por último, sería la confiscación. ¿A qué se refiere? La confiscación es la adjudicación que se hace en beneficio del Estado de los bienes de una persona y sin apoyo legal. También se afirma que toda expropiación sin indemnización es una confiscación. Se trata de una medida administrativa arbitraria, símbolo del abuso de la autoridad que formó parte de las penas pecuniarias en el beneficio del Estado. La confiscación ha existido como una sanción a los enemigos del poder público, por medio de la cual se les priva de sus bienes y que estos pasen a favor del Estado. Gracias por la información. Fue muy interesante hablar de estos conceptos. Le agradezco por compartir un poco de lo que sabe, licenciada Isabel. Gracias a ti por invitarme. Me encanta estar aquí. Espero vernos pronto. Hasta luego. Llegamos a la parte más interesante del programa. Nos referimos a las conclusiones de cada uno de nuestros invitados. Licenciada Esmeralda, empezamos. Antes que nada, Spencer, te agradezco la invitación a Duro, Rígido y Derecho. Realmente para mí es muy especial el estar aquí con todos ustedes compartiendo nuestros conocimientos con los escuchas. Como ya vieron, es muy importante aprender sobre temas legales, ya que sé que todos en algún momento nos hemos encontrado en una situación en la que las leyes no se ponen de nuestro lado, o por el simple hecho de desconocer sobre el tema nos dejamos extorsionar o hacer menos. Es por esto que yo quiero invitar a todos los escuchas a que sigan sintonizándonos, a que no se pierdan ni una sola transmisión. Siento que realmente es muy importante aprender de estos temas que, aunque parezcan insignificantes o complicados, nos serán de ayuda para la vida diaria. No solo es aprendernos los conceptos de memoria o hablarlos por hablar, sino comprender más que nada cada una de ellas y utilizarlos para nuestro propio beneficio o para el de algunas personas. Y bueno, con esto yo me despido de todos ustedes. Espero volver a este gran programa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ojalá nos veamos muy pronto. Hasta luego. Licenciado Edgar. Debo decir primero que para mí es un honor el poder estar aquí en otra nueva emisión, el poder estar con los demás profesionales que también nos acompañan en cada una de estas. Debo agregar que desconocía un poco sobre lo que se compartió, los temas que los demás profesionales compartieron, pero obviamente al escucharlos y al investigar en diversas fuentes que sean confiables, podríamos obtener un mejor entendimiento. Al investigar un poco más a fondo sobre estos también, me di cuenta de cómo se iba relacionando en función de cómo consistía cada tema, tanto de los diferentes temas de administración o los tipos de administración, y de cómo funcionan y consisten. Cabe recalcar que todos estos tipos entran en la organización administrativa. Esta es de suma importancia, ya que en esta etapa es donde se realiza toda la parte de la división del trabajo. De esta forma hace que obviamente el trabajo sea más eficiente y más rápido.
También, obviamente, con todo lo platicado sobre los servicios públicos, se pudo entender de mejor claridad que estos son demasiado importantes para todos, ya que estos son los que nos brindan ayuda, ya sea en base del tipo de servicio que sea, así como en el precio al que se ajustan. Pues obviamente los precios son accesibles para todos nosotros los ciudadanos. Por mi parte, eso es todo y espero volver a estar aquí en una nueva emisión. Licenciada Isabel. Antes que nada, agradezco por haberme invitado una vez más a tu programa. Espero haberles compartido un poco de lo que sé a ti y a todos tus escuchas. Además de que gracias a mis compañeros amplíe más mis conocimientos en términos poco utilizados. Respecto a todos los temas relacionados con el Estado, es importante conocerlos a fondo porque nos presentan su división de poderes. Generalmente no nos enfocamos mucho en ello. Sin embargo, es importante conocer los tipos de poderes porque podemos relacionarlos con la realización de las leyes o su deroga, su respeto o invalidez de las mismas, además de presentar los medios administrativos de la expropiación de una propiedad por parte del Estado, ya que la mayoría de las veces puede utilizar la expropiación, que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado, mediante indemnización. Por ejemplo, la expropiación tiene lugar cuando el Estado decide construir una autopista y debe demoler las viviendas para su trazado y necesita adquirir dichas casas sin que sus propietarios puedan negarse. De hacerlo, impedirían la construcción del camino. La requisición es un documento que se utiliza para solicitar al departamento de compras o áreas de la empresa que se encarga de realizar la adquisición de bienes y servicios que las empresas necesitan para realizar sus operaciones. El decomiso, un ejemplo, es: las fuerzas de seguridad realizaron un decomiso de droga en la zona de la frontera. Y confiscación, que es el acto de incautar o privar de las posesiones o bienes sin compensación. Por ejemplo, tras la orden judicial, la policía procedió a la confiscación de los electrodomésticos que habían ingresado al país de manera ilegal. Licenciada Brenda. Es un gusto poder estar aquí y compartir y escuchar tan buenos e interesantes temas. Hasta aquí hemos visto cómo estamos organizados los mexicanos y los mexicanos. Ahora sabemos que en México la soberanía reside en el pueblo, que nuestro país es una república representativa, democrática y federal, y que existen 3 poderes de la federación, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que es la división del poder público. Notamos que el poder se divide en varias funciones y se reparte entre instituciones y órganos especializados. Esta repartición de funciones se hace ya que la vida en sociedad se ha hecho cada vez más compleja, lo que nos lleva a la necesidad de tomar decisiones más efectivas, lo que implica recursos y habilidades especializadas. La división del poder tiene una doble utilidad. Por una parte, implica que cada órgano se ocupe y se especialice en ciertas y determinadas tareas, dejando otras bajo responsabilidad de los demás. Además, implica una protección al ciudadano, ya que cuando el poder se concentra se arriesga a uno a que se produzcan abusos de autoridad. Bueno, conocer sobre los poderes, sobre la administración pública y sobre cómo se conforma y todos estos temas que nuestros compañeros nos compartieron es muy importante para nosotros como ciudadanos. Te doy las gracias por habernos invitado y nos vemos en otra emisión. Un gusto estar aquí. Y por último, licenciada Sánchez. Gracias, Spencer, por invitarme una vez más a tu programa. Considero que todo lo antes mencionado, tanto por mí como por mis colegas, es de suma relevancia, ya que es un tema muy importante del que debemos hablar y las leyes que lo conforman son muy importantes para saber qué es lo que debemos y lo que no debemos de hacer para evitar problemas a largo plazo. Por otro lado, pienso que la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial son fundamentales para el desarrollo de una república libre y soberana, ya que si no se hubiese creado este tipo de división de leyes, hubiéramos sido un país monárquico gobernado por reyes o príncipes, es decir, no tendríamos la oportunidad de elegir a nuestros representantes. Es un placer haber estado en tu programa. Hasta pronto.
Gracias a todos por acompañarnos, siempre es un honor y les agradezco mucho habernos explicado todo sobre los contratos. Con esto nos despedimos de esta edición de Duro, Rígido y Derecho Podcast. Yo soy Spencer Weiss, hasta la próxima.